Bien, nuevamente buenas noches. Vamos a iniciar entonces. Voy a dar entonces las indicaciones iniciales para resolver los ejercicios de la semana 5, ejercicios 5 y 6, ¿vale? Bien. El ejercicio 5 entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad del viento en cada uno de los departamentos o ciudades seleccionados sobrepase el percentil 75? Hacer uso de la función f minúscula o f mayúscula. ¿Listo? Aquí hay dos cosas importantes y es obviamente el cálculo del percentil y la parte de cuál de estas funciones voy a utilizar. ¿Listo? Entonces voy a ir primero con la parte del percentil. Entonces, la idea es que, bueno, obviamente calculemos el percentil 75. Entonces, por aquí yo les tengo el Excel, se los estaba compartiendo. Estos fueron los datos, estos son los datos que yo he utilizado, pues digamos, durante las 3 semanas, semana 3, semana 4 y ahora semana 5. Con esos datos yo calculé el valor de K, con esos datos yo calculé el valor de C para la semana 3 y bueno, con esos también hice la gráfica y bueno, todo eso. ¿Listo? Entonces es importante que se utilicen pues los datos que vienen utilizando, las ciudades que van utilizando. Yo no sé estos datos de qué ciudad son, pero pues digamos ustedes sí tienen claro pues qué es lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? ¿Con qué datos están trabajando? Entonces es importante que trabajen con los mismos datos. Profe, Bueno, buenas noches. Profe, hola. qué buenas noches, qué pena. Yo sé que usted está dando inicio, profe, yo quería preguntarle algo con el permiso de los demás compañeros, aprovechando que vemos unos pocos en esta hora de la tarde. Quería preguntarle algo, profe, si no le molesta, de cálculo. Sí, dime. Ah, bueno, ya, profe, estoy en lo del trapecio, Entonces ya hice el primer punto de la semana 5. Entonces, Ajá. solamente me genera una confusión que en el segundo, la segunda pregunta dice que él me da unos puntos, él me da A y B. Ujú. Entonces, como él me da A y B, eso le quería preguntar, si él me está dando, él me está dando el valor 3 y 5 para que lo reemplace por A y B, en el delta de X, pues, para poder hacer el delta de X. Quisiera solamente preguntarle eso, profe, porque me generó inquietud. Yo le voy a leer cómo dice la pregunta. Dice, bueno, la B dice identificar los datos de la columna de radiación, radio, listo. La C, reconstruir gráficamente la función del intervalo dado. Ese ya lo hicimos, pues, reconstruir. Pues, elaboración gráfica, se debe tener cuidado al manejar la escala de la forma, listo. La D dice calcular el área bajo la curva usando el método de trapecio, ya lo hice. Ok. Luego la E dice, usando integración numérica 3 y 4 y el teorema del valor medio, pues el punto en sí creo que tiene dos funciones, pues dos cosas que hay que hacer en una misma pregunta, pero usando la integración numérica, eso le quería preguntar, si en este caso es para reemplazar A y B por estos valores, por 3 y por 4. Si me Tres puede y- dar ese datico, pues. Ok, no, ya entendí la pregunta. Ya me entendió, profe. Sí, ya entendí la pregunta. Era que no te estaba entendiendo, pero ya la No, entendí. Entonces ya, regálame un segundito y con el permiso de, pues, listo, gracias, profe. probabilidad, rápidamente te contesto la pregunta. No es muy difícil, es muy sencillo. Entonces dice acá, usando integración numérica, este 3 y 4 se Sí es. refiere a las referencias 3 y 4, ¿sí? Es decir, que busques en el libro de Stewart o en el libro de Thomas el teorema del valor medio para integrales y utilices esa fórmula para calcular el valor de la radiación media. Este 3 y 4 se refiere a las referencias 3 y 4. ¿Listo? Profe, o sea que se refiere a las referencias 3 y 4 es de acá de las referencias bibliográficas. Exactamente. Ah, bueno, no, profe, porque, bueno, entonces yo me confundí porque cuando uno está haciendo, usando pues el método del trapecio, uno está haciendo A y B y delta de X. Entonces, en algunos casos estuve mirando unos videos donde reemplazan el A y la B, la reemplazan el Claro, punto inicial y el punto final. Bueno, el punto anterior, el punto siguiente del inicial lo reemplazan por estos valores. Y claro. luego ya de ahí empezamos a sacar todas las integrales. Pero bueno, ya con lo que usted me explicó, profe, ya me queda más claro.
Fíjate que precisamente aquí dice calcule en el intervalo de tiempo de la tabla. Es decir, que ese A y B que tú necesitas, debes sacarlo de la tabla del punto C. Por eso yo insistía tanto en que esa tabla era muy importante, porque ahí es donde tú vas a tomar esos dos valores, el tiempo inicial y el tiempo final. Ah, ¿Listo? bueno, profe, ahí sí me dejó más confundido porque, porque yo pude calcular el área debajo del método, pues, debajo de la curva. Pero en la reconstrucción, usted dice que el punto, ese punto sale del punto C, que era reconstrucción gráfica, gráficamente la función, reconstruir gráficamente la función en el intervalo dado. Entonces, bueno, voy a averiguar entonces. Listo. Hacia el final, entonces, si quieres, te explico Ok, esa parte. muchas gracias, profe. Saquemos un momentico lo de probabilidad, que es fácil realmente, y ya explico eso de cálculo. ¿Listo? Muchas gracias. Ok. Entonces, decíamos que lo primero que hay que hacer es calcular el percentil 75. ¿Listo? Del 75%. Entonces, lo podemos hacer con R, lo podemos hacer con C. ¿Listo? Para Ya está me proyectando en carpetas. Perdón, profe, ya. Tranquilo. Entonces, pues obviamente yo aquí lo voy a hacer en Excel, pero también se puede hacer en R. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo los percentiles en Excel? En Excel hay una función que se llama percentil. ¿Listo? Por aquí ya. Percentil. Percentil, fíjense. Esa función percentil me dice, seleccione los datos a los cuales les quiere calcular el percentil y además dígame qué percentil quiere calcular. Entonces, fíjense que yo voy a calcular, regálenme un segundo, qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes, ya volví. Bien, entonces les estaba indicando que hay que calcular primero el percentil 75, entonces que utilizo la función igual percentil de Excel, selecciono los datos, en mi caso están en la columna A, y le indico a Excel que me calcule el percentil del 75%.
Es importante que coloquen 75 y el símbolo de porcentaje, o le pueden colocar 0,75 en decimal. Si colocan solo 75, no se los va a calcular. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. 0,75 con el decimal o con el porcentaje. ¿Listo? Bien, así calculan el percentil, cualquier percentil que ustedes necesiten, en este caso, pues el 75. ¿Listo? En este caso el percentil nos dio 8,9 para mis datos, pues ahí, pues acá, dependiendo de lo que ustedes, los datos que hayan seleccionado, pues les va a dar el percentil. ¿Listo? Ahora, me dice, cuando usted calcule el percentil 75, debe calcular la probabilidad de que la velocidad del viento en cada uno de los departamentos sobrepase el percentil 75. ¿Listo? Sobrepase ese valor. ¿Qué probabilidad hay que estos datos que tengo acá sobrepasen este valor? Eso es lo que me están preguntando. Ahora, me dice, use F minúscula o F mayúscula. Entonces, vamos a mirar arriba, que es esa F minúscula y esa F mayúscula. La F minúscula es la función de densidad de probabilidad. Importante que ustedes investiguen qué es esto para saber, pues, qué es lo que están calculando acá. Espero que ya lo hayan investigado, sino que lo miren. La F mayúscula es la distribución acumulada de probabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué estamos calculando acá? Entonces, por aquí yo les había buscado, a los que estaban en conferencia, les había buscado una gráfica de la distribución de Weibull. Mírenla cómo es, parece una distribución normal, es una curva muy parecida a la que debieron haber, a la que les debió haber dado en la semana 4, ¿cierto? La que tienen que comparar con el histograma, es muy parecida, ¿cierto? Fíjense. Entonces, a partir de esa gráfica, la distribución Weibull es una distribución continua y por lo tanto se puede graficar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, yo aquí no la voy a hacer así bonita como está ahí, pero digamos que voy a tratar de explicar qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Tengo la gráfica de la distribución Weibull. Ubico el percentil 75, vamos a suponer que el percentil 75 está por acá, ¿cierto? Este es el percentil 75. Y entonces lo que me están preguntando es, calcule la probabilidad que esos valores superen este percentil, o sea, sean mayores. Entonces, fíjense, esta es la probabilidad de que sea mayor, lo que está a la derecha. Obviamente lo que está a la izquierda sería la probabilidad de que sea menor, ¿cierto? Entonces, como me están pidiendo la parte derecha, pues ahí me están pidiendo acumular, ¿cierto? Esto es acumular. ¿Qué significa acumular y no acumular? O sea, ¿por qué es la distribución acumulada? Porque me están preguntando la probabilidad de que todos los valores sean mayores, ¿cierto? O la probabilidad de que esos valores sean mayores. Cuando no es acumulada es porque me están preguntando la probabilidad en un solo valor. Cuando tengo distribuciones continuas no me pueden hacer esa pregunta, ¿cierto? No me pueden pedir calcular la probabilidad exactamente en el percentil 75, porque fíjense que lo que yo estoy haciendo es calculando un área bajo la curva, a propósito de cálculo 2. ¿Listo? Fíjense que yo bien podría, si ustedes se dan cuenta, si ustedes buscan en un libro o en internet, buscan la distribución de Weibull, van a encontrar, o la distribución normal o cualquiera de las distribuciones continuas, ustedes van a encontrar que se definen con integrales. ¿Por qué? Porque ustedes están calculando áreas bajo la curva. Nosotros estamos calculando el área bajo esta curva, esto que ustedes están viendo. Y eso bien lo podríamos hacer con integrales. ¿Listo? Pero bueno, obviamente no lo vamos a hacer. Entonces, por eso se llama distribución acumulada. ¿Listo? Entonces, realmente la función que yo decido utilizar es esta, porque es la distribución acumulada de probabilidad, lo que me están pidiendo. Por esa razón, voy a trabajar con esta fórmula y no con esta. ¿Listo? Pero pues la idea es que ustedes allí pues lo puedan explicar pues bien bonito, ¿no? Entonces, como decidí utilizar esta formulita, pues simplemente la voy a seguir, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Voy a calcular esa función en el valor del percentil 75. Por eso coloqué aquí f de 8.9, que fue lo que me dio a mí el percentil 75. ¿Listo?
Y ya simplemente es reemplazar en la formulita. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿con cuáles valores? Pues B va a ser 8.9, que es el valor del percentil. K y C, pues con los valores que encontré en la semana 3. ¿Sí? En mi caso, pues el amarillo y el azul. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo simplemente para que ustedes lo vean. Voy a hacerlo paso por paso para que yo no tenga problemas. ¿Listo? Entonces voy a hacer primero esto, B sobre C. Entonces B sobre C, ¿qué será? 8.9 dividido C. Mi valor de C es 7.54. Ya hice eso. Ese valor ahora lo voy a elevar a la K. Entonces voy a elevar ese valor a la K. Este valor lo voy a elevar a la K. ¿Listo? Y ya. Ahora, voy a tomar la función exponencial y la voy a elevar a la menos ese valor que me dio. Entonces, x, ¿listo? La función exponencial la voy a elevar a menos 1.65, que fue lo que me dio b sobre c elevado a la k. De una vez le pongo el negativo. Listo. Y ahora hago 1 menos ese valor. 1 menos este valor. Y listo. En total, esa probabilidad me dio 0.8087. Y esa sería, en este caso, la probabilidad. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, como me lo están pidiendo, lo puedo dejar así o lo puedo colocar en porcentaje, ¿no? También podría ser. ¿Listo? Como a veces la probabilidad sea en porcentaje, entonces este valor lo tomo y lo coloco en porcentaje. Hay una probabilidad del 81%. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay otra manera de hacerlo y de verificarlo, ¿listo? Es, bueno, hay que tener cuidado y eso sí se los voy a dejar ahí, pues para que ustedes lo consulten, ¿listo? Les había comentado que hay dos opciones. Fíjense que cuando yo ubico el percentil 75 aquí, me pueden hacer dos preguntas en el dibujo. Preguntarme por lo que está a la derecha o lo que está a la izquierda. Lo que está a la derecha, pues es lo que sobrepasa ese percentil. Y lo que está a la izquierda es, pues obviamente, lo que es menor a ese percentil 75. ¿Listo? Entonces, hay dos probabilidades que yo puedo calcular. La probabilidad que ese número, ¿cierto? Bueno, sea mayor que el percentil 75, ¿cierto? ¿Cierto? O que sea menor que el percentil 75. ¿Listo? Tengo esas dos opciones. ¿Listo? Entonces, ahí he calculado, o sea, la idea es que ustedes consulten cómo se calcula esta y cómo se calcula esta. No tiene que ser con el percentil 75, simplemente cómo se calcula una probabilidad mayor y cómo se calcula una probabilidad menor. ¿Listo? ¿Vale? Ahí yo calculé una probabilidad. No sé todavía si es la mayor o es la menor. Entonces, para que ustedes lo consulten. ¿Listo? No tiene que ser, porque no, muy probablemente si ustedes colocan allí en Google, me imagino que es donde van a consultar. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sea mayor que un percentil? Eso no lo van a encontrar. Van a encontrar simplemente una probabilidad mayor o una probabilidad menor. Entonces, no tiene, porque el percentil es un valor. Entonces, simplemente puedo colocarlo incluso acá. Probabilidad que sea mayor que 8.9 y probabilidad que sea menor que 8.9. ¿Listo? Para que consulten esa parte y puedan complementar allí. ¿Listo? Ahora, bueno, obviamente, y miren qué les están preguntando, si la parte azul o la parte roja, y pues ahí puedan elegir cuál de las dos formas van a utilizar. ¿Listo? Bien. Hay otra manera de hacerlo y es directamente, la lectura me lo dice, pero no en el punto 5, sino en el punto 6. Sin embargo, lo voy a hacer en el punto 5 para que ustedes puedan verificar, para que puedan complementar los aportes de sus compañeros. Esta gráfica que ustedes ven aquí no es necesario hacerla, pero sí, por ejemplo, puede ser un complemento, puede ser un buen aporte a su trabajo.
¿Listo? Entonces, en el punto 6 dice que haga uso de la función Webull. Entonces, voy a verificar, vamos a suponer que este aporte lo hizo un compañero. Entonces, cuéntame. Cuéntame. Dime. Qué pena, profe, estaba hablando con el micrófono apagado. Que esa gráfica, le quería decir, si esa gráfica se debe hacer, digamos, manual o se debe insertar así en sus gráficas y eso. O sea, ¿hay la posibilidad de hacerla? No, no, pero yo qué haría en tu caso. Yo tomaría esta, por ejemplo. ¿Qué hice ahí? Busqué gráfica de distribución Webull. Y ahí si la edito, la puedo editar en Excel o la puedo editar en Word, donde yo quiera. Es que no estoy segura en si fuera una distribución más común, como la distribución normal, si ya hay en Internet, digamos, páginas que lo hacen, pero como es la Webull, no. Entonces yo colocaría, no sé, tomaría una de Internet y la editaría, por ejemplo. ¿Sí? Tomaría esta y la editaría. ¿Listo? Ah, vale, profe, muchísimas gracias. Eso sería lo que yo haría. Igual la gráfica no es obligatoria, pero sería como, sí, como para que explicaran qué es lo que están haciendo. ¿Listo? Bien. Ahora, voy a explicar otra manera de hacerlo y de la manera en la que ustedes pueden verificar. ¿Listo? Pero solamente, digamos, ustedes por ahí consultan, ¿no? Voy a utilizar la distribución Webull que tiene Excel, R también la tiene, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y entonces, la distribución, fíjense que cuando yo empiezo a escribir distribución en Excel, me salen todas las distribuciones que Excel tiene. Binomial, chi cuadrada, gamma, busco la Webull. En este caso es esta la Webull. Cuando yo estoy calculando la distribución Webull, me piden varios datos. Me pide X. En este caso X, pues es el valor del percentil, 8,9, ¿cierto? Me pide un valor que se llama alfa. Alfa va a ser K, ¿cierto? Nuestro parámetro K. Me pide un valor beta. Beta en este caso va a ser el parámetro C. ¿Listo? Y me pide, luego, cuando yo le coloco punto y coma, me dice, tiene estas opciones, verdadero o falso. Me dice, el verdadero es para función de distribución acumulativa y el falso de densidad. Yo les decía que esta F mayúscula es la acumulada, que es la que me están preguntando, la acumulativa. Por lo tanto, voy a colocar verdadero, siempre verdadero. Y ya. Nuevamente, distribución Webull, coloco el valor que me dio del percentil, coloco el valor de K, el valor de C y coloco verdadero. ¿Listo? Cuando le coloco Enter, fíjense que me da exactamente lo mismo que está en amarillito. ¿Listo? Me dio lo mismo, es una forma de verificar que efectivamente me quedó bien. ¿Listo? Insisto, ahí no he terminado el ejercicio y es la tarea que les queda. Yo no sé si este valor que está en amarillo, que lo verifiqué, es lo que está en azul o es lo que está en rojo. ¿Listo? Y es la parte que ustedes tienen que consultar. Ahí ya calculé un área. No sé si es la azul o es la roja. ¿Listo? Es lo que ustedes tienen que consultar. ¿Vale? Si yo le coloco simplemente distribución.webull, ¿será que estoy calculando el área bajo la curva a la izquierda o el de la derecha? ¿Listo? Entonces, eso sería lo que tendrían que consultar allí, lo que les quedaría de tareita. ¿Listo? Para que miren. ¿Listo? Si este 0,80 es la probabilidad que sobrepase el percentil 75, o sea, menor que el percentil 75. Es lo único que tienen que consultar. ¿Listo? Creo que ahí falta alguito, entonces es lo que tienen que consultar. Falta una cosita pequeñita. ¿Listo? Bien. Eso con el punto 5. Fíjense que es muy sencillo, no hay que hacer nada extraño, ¿cierto? Simplemente con las funciones de Excel. En R también se puede hacer. En R sí hay hay un comando para el azul y un comando para la roja. Entonces tienen que mirar, pues, cuál de las dos van a calcular. Creo que para el azul es pwebull en R y para la roja creo que es dwebull
Entonces, para que la consulten allí los que están trabajando R. ¿Listo? Voy a ir con el punto 6. Para cada uno de los departamentos o ciudades seleccionados, ¿cuál es la probabilidad de que se registren velocidades del viento entre los percentiles 50 y 70? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, calcular los percentiles. ¿Listo? Lo voy a escribir acá, lo estaba haciendo aquí por pasos. Primero, calcular los percentiles. ¿Listo? Ya saben cómo calcularlos. Aparte, ¿no? Calculan primero el percentil 70, primero calculan el mayor y luego el menor, ¿sí? Eso siempre se hace cuando me preguntan entre. Primero el mayor y luego el menor. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Bueno, voy a dibujar aquí. Me perdonan, mis dibujos son horribles, pero bueno, intento explicar un poco. Vamos a suponer que esta es la función de Weibull, la gráfica de Weibull. Ubico el percentil 50 por acá, ubico el percentil 75 y pues obviamente me están preguntando esta área, lo que está entre los dos percentiles, ¿cierto? Eso es lo que me están preguntando, esa área bajo esa curva. Entonces, ¿qué voy a calcular? Primero el percentil 70, el mayor, luego calculo el percentil 75. ¿Sí? Fíjense ustedes aquí que yo ya lo hice, percentil igual percentil, selecciono los datos y 70%. Y eso me da para mis datos 8.7. Igual hago con el percentil 50. ¿Listo? Segundo paso, calculo las probabilidades. ¿Cómo las voy a calcular? Pues tienen las dos opciones, utilizando la formulita o con la distribución Weibull. Aquí yo lo voy a hacerla nuevamente para que ustedes lo vean ahí. Entonces voy a utilizar la distribución Weibull. Distribución Weibull. Selecciono la X, que en este caso es lo que me dio el percentil 70. Selecciono K, que sería el alfa. Punto y coma, selecciono C, que sería el beta, y obviamente verdadero para acumular. ¿Listo? Siempre acumulo. Aquí puedo colocar verdadero o 1 también puedo poner. ¿Listo? Y eso me da la probabilidad. Después de que ustedes hayan calculado esas dos cosas, el percentil 50 y la probabilidad para el percentil 50, van a restar esas dos probabilidades, restar los dos valores de las probabilidades. Y esa sí sería la respuesta, ya no tienen que consultar nada, esa sí sería la respuesta. ¿Listo? Restar los dos valores de las probabilidades. No restar los percentiles. Cuando ya hayan calculado las probabilidades con la distribución Weibull, restan esos dos valores. Y ya, ahí sí finaliza el punto 6. ¿Listo? ¿Me confirman si quedó claro, por favor? Profe, ¿me podría repetir de nuevo cómo calculó el percentil? El punto 1. Qué ¿Cómo? pena con usted. Listo, el percentil para el punto o el 70. Profe, sí, Entonces, el 70, sí, ese es el 70. igual percentil. Fíjate, percentil, hay una función en Excel que se llama percentil. Seleccionas los datos, todos los datos con los que tú estás trabajando. No, profe, no, ese percentil sí ya lo utilicé, ese no, me refiero a este del percentil 70 y el percentil 50, ya en el punto 6. Sí, por eso es igual, Ah, estamos en ese, igual. igual. Selecciono la velocidad. Claro, seleccionas los Ok. mismos datos que utilizaste para el percentil 70. Igualito. Ok. Lo único que va a cambiar es que aquí, cuando le das punto y coma, ya no vas a colocar 75, sino colocas 70%. Ah, lo ¿Listo? mismo, es sacar, no, pues es que sacar la forma del percentil, listo. Listo, Claro. profe, le entiendo. Para Le calcular entiendo. el percentil 50, ¿qué haces? Igual percentil, seleccionas todos los datos otra vez, todos, y colocas en vez de 75 o de 70, 50%. Y ya, eso es todo. Ok. Y ya, mira, ahí calculaste los dos percentiles. Profe, Cuéntame. en el tercer paso del punto 6, donde dice restar los dos valores probabilidades, en este caso es restar el percentil, el que está, digamos, en el 70. 8.7 menos la probabilidad, ¿o entendí mal? Lo voy a hacer completo, ¿listo? ¿Te parece? Listo, profe, muchas Sí. gracias. Entonces, primer paso, calcular los percentiles. Ya calculé el 70 y calculé el 50. Esa parte quedó perfecta, ¿cierto? ¿Quedó entendida? ¿Cómo calcular esos percentiles? ¿Me Sí, confirma? señora.
Sí, señora. Bien. El segundo paso es calcular las probabilidades. Entonces, igual distribución Weibull, voy a hacerla nuevamente. Igual distribución Weibull, lo voy a hacer primero para el percentil 70. Igual distribución Weibull, selecciono mi percentil, selecciono K, ¿cierto? Que lo tengo por aquí arriba, punto y coma, selecciono C, punto y coma, y coloco verdadero. Voy a bajar un segundito. ¿Listo? Entonces, selecciono el valor del percentil, selecciono K, selecciono C y coloco verdadero. ¿Listo? Ahí calculé la probabilidad para el percentil 70. ¿Listo? Debo hacer lo mismo para el percentil 50. Entonces, igual, distribución Weibull. Selecciono ahora el valor que me dio el percentil 50, que es 7.2, o lo escribo. Selecciono K, punto y coma, selecciono C, punto y coma, y le digo que me acumule, ¿no? Le coloco verdadero, ¿cierto? Verdadero para que me acumule. Listo. Ese sería el segundo paso, calcular las probabilidades. Acá coloquémosle calcular. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Listo? ¿Me Sí, confirman sí, que...? señora. Por mi Listo. parte, sí, señora. El último paso es restar estas probabilidades. Entonces digo, igual 0.78 menos 0.58. Y ya, he terminado. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Qué pena tenía la confusión ahí. Tranquilo, no te preocupes. Generalmente cuando me piden probabilidades, de esa manera me la piden en porcentaje. Entonces yo digo que hay un 21% de probabilidad que se registren velocidades del viento entre esos percentiles. Esa sería la respuesta. Profe, perdón, o sea que en Weibull primero escojo el percentil, donde él me pregunta la fórmula, luego donde es alfa utilizo la K y luego donde es beta la C. Sí, te lo voy Ok, a dejar acá registrado gracias. para que pues quede en la grabación y lo recuerden. Distribución Weibull. Acá, entonces, primero se coloca el valor del percentil. ¿Listo? Voy a escribirlo acá. Percentil. Okay. ¿Listo? Luego va el valor de K, luego va el valor de C. ¿Listo? Míralo. El valor del percentil, luego el valor de K, luego el valor de C y por último verdadero. Para que quede ahí registrado y no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Listo, profe. Listo, más preguntitas. ¿Listo? Ahora sí un poco más claro. ¿Me confirman, por favor? Para mí sí, profe. Muchas gracias. Ha sido muy claro. Listo. Bien, les finalizamos entonces. Finalizamos entonces en estos momentos la parte de probabilidad. Si no hay más preguntitas, la asistencia no se les olvide, porfis, que es muy importante. Y bueno, voy a pasar, finalizo entonces la parte de probabilidad. Rápidamente voy a pasar a la pregunta de cálculo. Entonces, tú me decías que, bueno, recuerdo primero que para hacer la gráfica del punto... creo que lo cerré. La gráfica del punto C, pues hay que hacer una tabla de valores aquí con el X y con el Y, ¿sí? Generalmente en el X, pues ahí me decía que debía haber un tiempo, y en Y, pues obviamente los valores de radio, ¿no? Esta es la tabla que te digo que es muy importante. Aquí donde va tiempo, ¿cierto? Es el intervalo de tiempo del que hablábamos aquí en la integral, aquí. Calculen el intervalo de tiempo de la tabla, ¿cierto? Es el intervalo de tiempo. Yo los puedo hacer aquí con el grupo 00 y pues cada uno lo hace con su grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo colocaría, esto va, por ejemplo, estos datos van de las 6 a las 6:15, ¿cierto? Y va 6, 6 y 1, 6 y 2, va en minutos. Entonces, este tiempo va en minutos. Eso era muy importante, eso era lo primero que había que hacer. Establecer ese tiempo en que va, en minutos, en segundos, en horas.
¿cierto? Entonces, eso era muy importante y eso lo deben explicar ahí, ¿listo? Entonces, en mi minuto, las 6, pues yo puedo decir, porque es que la tabla la construyen ustedes, para mí 6 en punto es el minuto 0. 6 y 1 minuto es el minuto 1. 6 y 2 minutos es el minuto 2. El minuto 3, minuto 4, minuto 5. ¿Sí? Entonces, esta tabla que estoy construyendo allí es la tabla que me va a permitir hacer la gráfica, ¿cierto? ¿Cuántos minutos hay acá? Ah, pues, ¿cuál es mi intervalo de tiempo? Mi tiempo inicial es 0 minutos y mi tiempo final es 15 minutos. ¿Listo? Entonces, este es el intervalo de tiempo del que te estoy hablando. ¿Listo? ¿Me confirmas allí si se entendió esa parte? Profe, sí, ya entendí el intervalo de tiempo. ¿Listo? Y entonces ahí, con ese intervalo de tiempo, es que tú vas a trabajar, es con ese intervalo. Entonces, en mi caso, A sería 0, ¿cierto? Y B sería 15. ¿Listo? Ah, profe, o sea que, bueno, ya que le entiendo, o sea que lo que hago en ese punto es agrandar ese intervalo entre A y B. Y para... Agrandarlo, porque yo inicialmente lo que hice fue el A y el B era, pues el A es 0 y el B era 1. Ah, claro. Pues es que Claro, es lo que yo te digo. para poder encontrar pues el área debajo de la curva. No, pero pues es que lo que te digo, todo depende, ustedes en su grupo, cómo establecieron esta tabla de valores, ¿sí? Si tú quieres hacerlo así en minutos, está bien, pero si tú decidiste que el intervalo de tiempo era de 0 a 1 y que eso eran segundos, o eran milisegundos, o eran microsegundos, ¿sí? Entonces, eso de tiempo, eso depende. Para mí, estos son minutos. Por lo tanto, mi intervalo son 15 minutos, de 6 aquí, de las 6 a las 6:15, ¿cierto? Entonces, por eso mi intervalo de tiempo son 15 minutos. Pues tú decides allí si quieres ampliar ese tiempo, ese intervalo. Pues yo lo haría, pero pues no sé. Esa ya es tu decisión. ¿Listo? ¿Listo, profe? De Ok. hecho, creo que en cada grupo hay 15 minutos. Creo que así hice la división. Sí, profe, sí, lo que pasa es que se va corriendo la hora Se con va los cumpliendo minutos. una hora, pero Sí. igual, si por ejemplo yo tuviera el grupo 4, igual, las 7 y 4 para mí es mi minuto 0, ¿sí? Porque igual son 15 minutos, ¿sí? No sé, yo lo haría así. Y de esa manera, si por ejemplo yo quisiera graficar, fíjate que aquí Excel me lo grafica así de esa manera, mire. Selecciono los datos. Ah, bueno, espérame que no me va a graficar porque estos no son datos. Fíjate que Excel me lo va a graficar ahí bien. Un segundo, yo reemplazo acá el punto por la coma porque si no, mi Excel no me lo toma. Y entonces, cuando yo voy a graficar estos datos que tengo acá, mira que me lo va a graficar bien. Ay, insertar gráfica. Esta gráfica que es la segunda. Y mira, de esta curva, ¿sí? Y esta área que está debajo de esa curva es la que yo voy a calcular en el punto. En ese punto, mira. Profe, no, profe, es que incluso yo lo realicé pues con mi equipo lo realicé, yo no tuve en cuenta los minutos, al principio sí, pero después tuve en cuenta, por ejemplo, el ciclo en el 9, a mí me tocó el equipo 9, en el Sí, ciclo, el primer tiempo es el 8:32, es el 0, sí. es el 8:32, y luego termina en el 8:47, transcurren los 15 minutos. Entonces yo lo que hice fue 8.32, 8,32 como se interpreta pues en el Excel, 8.32 y luego ya terminó en 8.47. Al final también abarcó 15 minutos. Ah, sí, claro. Por Listo. eso te digo, absolutamente todos los grupos tienen 15 minutos. Todos. Eso Listo, es profe, listo. listo. Y esta que estoy pintando ahí, esta que pinté ahí, es el área que tú vas a calcular en el punto D. Calcular el área bajo la curva. ¿Cuál voy a calcular? Ah, pues esa que está ahí de verdecito. No, profe, no, ese ya lo calculé. Yo tenía ¿Listo? más inquietud era en el siguiente punto porque parece sencillo, pero confuso a la vez. Pero no, mira que sí es de pronto ahí la interpretación de este 3 y 4, pero ya sabes que entonces ese es en el intervalo de tiempo de los 15 minutos
con la formulita. Entonces tú te vas a cualquiera de los dos libros, miras la formulita y la calculas y ya. Listo, profe, listo. Claro que sí, muchas gracias. Listo, con gusto. Más preguntitas, porfis. Si no hay más preguntitas, no se les olvide porfis la asistencia y les agradezco mucho por estar aquí. Juiciosos, que estén muy bien. Dios los bendiga, que les vaya muy bien en sus trabajos colaborativos, tanto de cálculo como de probabilidad. Sé que les va a ir muy bien. Si siguen ahí los pasitos, yo he tratado como de hacer lo que ustedes tienen que hacer, hacerlo yo, para que pues les quede bien. ¿Listo? No solamente Profe. darle indicación, sino tratar de hacerlo. Cuéntame. Profe, lo de cálculo también está, es que no he podido revisar, en esa clase no puedo estar y no he revisado esa grabación, creo que lo voy a hacer mañana. Ya. Ahí también está lo del desarrollo de cálculo, ¿cierto? Por supuesto, así tal cual lo hice ahorita, así tal cual está, está así Oh, súper detallado, como siempre lo hago. Está en las dos partes, lo encuentras, tanto en la conferencia como en la asesoría lo hice idéntico. ¿Listo? Así vale, esto, vale, profe, muchísimas gracias. lo mismo que hice, pero pues obviamente un poquito más detallado, pero igual. Esta gráfica no la hice así tan bonita, pero pues bueno. Pero sí, revisa lo que ahí también lo hice, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Igual cualquier cosa que necesiten, recuerden en el foro académico de la semana 5 me pueden preguntar. ¿Listo? Ahí dejan la pregunta y yo pues trato de contestarlo más pronto. ¿Listo? Listo, mis chiquillos hermosos. No se les olvide la asistencia, juiciosos, que estén muy bien, Dios los bendiga, que les vaya súper bien. Yo espero adelantar ya en estos días la calificación, porque como les había dicho, no había podido empezar a calificar. Estos dos grupos nuevos me retrasaron muchísimo, entonces, pues bueno, ahí vamos. Igual yo les hago la retroalimentación de cada semana por aparte, ¿listo? Y como le decía a un chico que me preguntó, le decía, si ustedes han seguido las indicaciones que yo he dado, no van a tener problema. No van a tener problemas. Recuerden que para este consolidado no me deben hacer ni archivo Word, ni PDF, solamente lo que está. Para el caso de probabilidad, en el caso mío, ¿no? De los que están conmigo, solamente puntos 5 y 6, no necesito nada más. ¿Listo? Nada más, no necesito un consolidado con todo, por favor, no me lo hagan con todo, solo 5 y 6. Y para el caso de cálculo, solamente parte C, D, E y F, no más. ¿Listo? Juiciosos, ahora sí, finalizo entonces la grabación. Que estén muy bien.